vamos a usar la tecnología de la conciencia para poder hacer un análisis de lo que está ocurriendo en este momento. Esta tecnología es siguiendo el mapa de la conciencia del Dr. Hopkins. Se me ocurrió conectar con los líderes y de casualidad dije, a ver, ¿cómo está el presidente Zelensky? Y en el momento de conectar con él sentí un enorme pánico. Todavía no había llegado el momento bélico, pero eso ya me puso en alarma para ver qué es lo que estaba pasando. Él estaba realmente asustado. Sentía cómo estaba acelerado su pulso, toda su situación. Y no fue hasta hace poco que me hice la pregunta, ¿qué nivel de frecuencia tiene el presidente Zelensky? Y resulta que al descubrir el nivel de frecuencia que tiene Zelensky, me di cuenta lo solo que está en el mundo. El nivel calibrado del presidente Zelensky calibra en 775. Es una luz en el mundo, pero de forma humana. Tenemos una luz en el mundo de forma estructural como nación Estados Unidos, y hay un ser humano que calibra en 775, siendo líder de una nación. No recuerdo en conectar con una criatura humana con semejante frecuencia y en la posición en la que se encuentra. Entonces me pregunté, ¿y qué frecuencia tiene el presidente Vladimir Putin? Y ahí encontré por qué no logran dialogar estos dos seres humanos. Es que hay uno que no ve al otro. El presidente Putin tiene una frecuencia, una frecuencia prevalente en la 175. Por lo tanto, no va a hacer otra cosa que lo que esa frecuencia es. No tiene los recursos, los mecanismos ni la herramienta para hacer lo que otras personas están pidiendo, que es la paz. Por eso no hay diálogo, porque hay dos frecuencias muy alejadas una de la otra. ¿En qué contexto están estos dos presidentes? Rusia, es interesante ver la frecuencia del país-nación, o sea, del Estado-nación. Rusia tiene una frecuencia 475, es una frecuencia realmente amable. Se llama de excelencia espiritual. Está entre un punto científico y un punto de espiritualidad. Están ahí encontrándose. Ucrania también tiene la misma frecuencia. Si nos decimos son hermanos, pero no logran verse y es por la frecuencia que tiene cada uno. Se necesitan intermediarios. El presidente Putin, ¿desde qué frecuencia está llevando adelante este conflicto? ¿Desde qué intención para poner en marcha sus acciones? Y la frecuencia es 165 de deseo, en el límite de la esclavitud, de lo pesado, del quiero a toda costa hacer esto porque quiero hacerlo y voy a usar todos los recursos de mi tecnología cuerpo, o sea, bélico, para lograrlo. ¿Desde qué frecuencia el presidente Zelensky está llevando esto adelante? 498. Sigue siendo muy alta. Ahora me hice otra pregunta. Sabiendo estos datos, ¿qué energía necesito para poder restablecer, en este caso, esta situación, este conflicto en Ucrania? Y la frecuencia que se requiere es 980 a 1200. A pesar de lo que está ocurriendo, está habiendo evolución, porque hay herramientas. Tenemos varias herramientas. Una herramienta es la OTAN. El nivel calibrado de esta institución es de 200. Es muy pobre para llegar a la resolución. ¿Y por qué esa pobreza? Por el objetivo. Fue creada para cuidar y proteger a Europa. Y tiene tres consignas. ¿Proteger de qué? De la Unión Soviética y del comunismo en ese momento. En la época en que la OTAN fue desarrollada, creada, era bastante coherente esto. Pero pasó el tiempo. Y así como Estados Unidos no pudo generar reglamentaciones que le permitan dar un salto de conciencia, una de estas reglamentaciones, y es motivo del por qué no se mueve, es las leyes que legislan a la OTAN. Incluso los objetivos en este momento no son coherentes. Fue creada negando al otro, aislando a un grupo de seres humanos que son nuestros hermanos y hermanas de Rusia. Al principio la OTAN estaba construido por dos países que eran una luz en el mundo como Estados Unidos y Canadá, pero también la integró Bélgica, que pertenece a la OTAN, calibraba en 175. En este momento el nivel calibrado de Bélgica es de 200, apenas 200. Dinamarca, año 49, calibraba en 146. Hoy está en 198, no logran superar la frecuencia 200. Por ejemplo, el primer ministro de Bélgica, el nivel calibrado en este momento es de 370.
Tampoco está en una frecuencia para poder decir qué solución dar, porque se necesita una 980 como mínimo. Dinamarca, el presidente en este momento calibra en 260, tampoco llega a esa frecuencia. Francia, en el año 49 calibraba en 165, hoy 191. Pero acá hay algo interesante, el presidente Macron tiene un nivel calibrado 478. De una u otra manera, es un buen intermediario entre el presidente Zelensky y el presidente Putin. Es un punto medio de encuentro, por eso apareció en la escena. Su frecuencia lo hizo saltar en escena. Otra herramienta interesante es la ONU. La ONU tiene una frecuencia 575, 574 es la frecuencia de la ONU. ¿Y a qué se debe este cambio? Se debe a los objetivos: mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar la relación entre los distintos estados, promover el progreso social, mejorar el nivel de vida y el de los derechos humanos. O sea, uno escucha esto y la verdad que brinda mucha esperanza con respecto al otro, decir me tengo que refugiar porque tengo miedo, a esto decir a ver si salimos. Y uno de los aspectos más interesantes de la ONU es los países que lo conforman. No solamente son los enunciados, sino los países que los conforman, que en su momento fueron 51, hoy creo que son 193 más o menos, y todos esos países contribuyen a entregar una energía. El tema es que, claro, hay países con baja frecuencia y hay países con alta frecuencia. Y entre los de alta frecuencia y los de baja frecuencia ocurre una compensación, que hasta la época del Dr. Hopkins la compensación estaba ok. Pero hoy nos estamos dando cuenta que la compensación no permite avanzar. Es necesario que los diplomáticos de países cuya frecuencia, a pesar de que el país está baja, pero que el diplomático puede tener una frecuencia 260, con respecto a países con frecuencia alta, que no significa necesariamente que el diplomático esté en esa frecuencia alta. Puede un país en una frecuencia como el Ecuador de 600 proponer algo para avanzar, pero un país con frecuencia 199 va a ser una piedra en el camino. Y ahí es donde se debe dejar ir esto del balance para que este diplomático, que es mi hermano y hermana, en esta frecuencia pueda incorporar una frecuencia más alta para ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Qué es la altura de las circunstancias? La frecuencia. Si hay paz, no puede haber otra cosa que eso mismo en ese contexto. Por lo tanto, lo que se busca con respecto a la ONU es que los países y los diplomáticos que estén dentro puedan tomar conciencia, desde la conciencia que hacen las cosas. Después algo muy interesante, porque nosotros también decimos, bueno, con la OTAN no hace nada y no va a poder hacer nada porque no tiene las herramientas para poder hacer. La ONU tiene ciertos movimientos. Vemos que han actuado rápidamente con toda una serie de acciones que permitieron que económicamente no avance Rusia y eso tiró hacia atrás sus acciones. Pero eso es momentáneo. Le va a tocar a cada ruso, a cada ucraniano, a cada ser humano elevar su frecuencia. Y en acciones yo puedo también elevar mi frecuencia. De eso se trata. Y los seres humanos estamos en la época en la que los seres humanos ya tomamos acción directa sobre hacia dónde queremos ir. Y unas de esas herramientas son las ONG. Por ejemplo, esta Acción contra el Hambre, que es una ONG. Esta ONG, el nivel calibrado es de 600. ¿Y desde qué lugar lleva las acciones del conflicto entre Ucrania y Rusia? Desde la paz, 600. No bajan de frecuencia. Recuerden que para encontrar una resolución en esto es desde la 980 a 1200, pero es necesario la acción 600, es necesaria la acción 575 de la ONU. Cada uno está cumpliendo su rol desde una frecuencia en particular. Alianza por la Solidaridad, otra ONG. Esta ONG tiene un nivel calibrado de 695. ¿Y desde qué lugar lleva? ¿Desde qué frecuencia lleva las acciones? O sea, dan respuesta. Y me sorprendió. Después me siguieron sorprendiendo más ONG. Desde la frecuencia 1000. Está dentro de la frecuencia que permite una resolución. Y hay otra herramienta. Te proponemos alineación consciente y proponemos Unity. No solamente es hacer todo lo que hoy estamos viendo, usar las distintas herramientas que nuestra humanidad tiene y que a través de ella produce un mundo, sino que al mismo tiempo que voy a hacer esas acciones, voy a preguntarme desde qué lugar lo voy a hacer, desde qué frecuencia lo voy a hacer. Y ahí es donde desde alineación hemos puesto la maquinaria a disposición de mis hermanos y hermanas.
en un primer protocolo que es paz interna, que es restablecer esto que es natural en nosotros, el estado de paz interna. Por un lado es este protocolo. En YouTube, si buscan en descripciones, se van a encontrar con link. Ese link los va a llevar al campus de alineación consciente, donde se van a encontrar con un ebook. Dentro de ese ebook van a encontrar todo un recorrido del ego, de mí. Yo y el ego y mi espíritu es una misma cosa. Y van a ver que el ego evoluciona. No es un ser caprichoso que se queda enojado permanentemente. Eso es un ego que tiene un sistema de creencia de capricho. Solo es eso. Pero si esta misma criatura ego empieza a integrar un sistema de pensamiento y de estados de conciencia, de emociones más alto, el mismo que estaba encaprichado hace 2 años atrás, hoy está en paz. Y ahí es donde va la segunda invitación. Cuando ustedes lean ese recorrido, van a encontrar un nuevo link, una invitación más profunda, que es poder experimentar Unity. Esta es una preocupación tanto personal como en este momento diplomática, política, cultural. Sabemos que tenemos que dar un salto, pero no sabemos hacia dónde. Y este es el kit de la cuestión de la realidad que estamos viviendo hoy. ¿Por qué es esta invitación? ¿Para qué hago esta invitación? Por los sucesos que están ocurriendo. Unity es la nueva configuración del ser humano. El trabajo que hace es anclar en el ser humano, restablecer en el ser humano los estados de conciencia.